Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Entonces vamos a hablar ahora sí que del tema dietas basadas en plantas y la hipertrofia. En pocas palabras, cuando hablamos de hipertrofia, pues es aquella gente que quiere ganar masa muscular. Pero antes de hablar de ese tipo de detalles, pues vamos a hablar un poquito de bases, fundamentos, ¿bien? Y pues bueno, lamento decepcionarlos, pero es que el objetivo principal de las dietas basadas en plantas, pues no es meramente la hipertrofia muscular. Vamos a hablar de muchas cosas y creo que de lo que menos vamos a hablar es de hipertrofia, ¿bien? Y lo vamos a ir entendiendo conforme va cursando la presentación. Vamos a hablar un poquito de sus inicios, ¿bien? La dieta basada en plantas comienza a tener auge, ¿sí? Y allá a tener mención aproximadamente en 1982, por este señor que nosotros tenemos aquí, que es el doctor Colin Campbell. Bien, él fue la persona que introduce este término, la dieta basada en plantas, y creo que este término, dieta basada en plantas, de pronto puede ser muy confuso, bien, por la gran variedad de tipo de dietas que lo podemos encontrar. Bien, ¿de qué trata la dieta basada en plantas? Bueno, aquí lo podemos leer. Nos dice que es una dieta bajas en grasas, ricas en fibra, y ojo con esto, nos habla que se centra en la salud principalmente. Este es un libro que el doctor Colin edita, ¿sí? Transcribe, y esto proviene de un estudio que se hizo en China, principalmente. Y aquí es donde todo comienza a tener sentido, ¿ok? Ese libro lo pueden encontrar en internet y me parece que hay traducción en español. Bien. ¿De qué habla? Ya sabemos, nos dijo bajas en grasas, altas en fibra, pero obviamente hay más que eso. Las dietas basadas en planta, ¿qué es lo que principalmente van a dar como prioridad? Pues bueno, vamos a tener, no es que vamos a comer únicamente plantas, ¿verdad? Tenemos alimentos, nueces, ¿sí? Tenemos cereales integrales, tenemos legumbres, bien. Entonces, al momento que nosotros estamos escuchando todo esto, vamos a tener frutas, vamos a tener verduras. Entonces, aquí la pregunta a resolver ¿es una dieta vegana? Que eso es otro punto que en esta charla es lo que vamos a platicar, ¿verdad? Y bien, en representación, ¿sí? A lo que es la dieta basada en plantas, tenemos una propuesta de un plato, ¿no? Que es el superplato. Es una propuesta que se hace, que es basado en este estilo de dietas. Ahora, aquí viene lo curioso. ¿Por qué? Porque una dieta basada en plantas puede o no excluir totalmente los alimentos de origen animal. ¿Ok? Entonces, este mundo de este tipo de dietas es amplio y puede llegar a ser confuso. Bien, ¿por qué? Porque también dentro de este tipo de dietas podemos encontrar el veganismo, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. ¿Puede o no una persona incluir dentro de su alimentación alimentos de origen animal? Entonces, ¿qué podemos encontrar a través de redes sociales? Okay, redes sociales, internet, blogs, artículos, etcétera. Hay muchas opiniones y esta no es una fuente que digamos confiable, es una fuente muy interesante porque habla sobre el veganismo como tal y me encontré con esto, ¿no? ¿Cómo ellos diferencian una dieta vegana y una alimentación basada en plantas? Y de acuerdo a este blog que podemos encontrar, pues nos hablan de que una dieta vegana, bien, pudiera, ¿sí? Incluir cierto tipo de alimentos, alimentos procesados, eh, bollería, a lo mejor, como lo podemos ver aquí en las ilustraciones, alimentos ultraprocesados, alimentos procesados, empaquetados, que vienen con aditivos, que vienen con conservadores, que tienen un mayor incremento de sodio, etcétera, ¿verdad? Y nos hacen pensar, entonces, que una persona que lleva una alimentación basada en plantas, entonces no está ingiriendo este tipo de alimentos, ¿bien? E incluso aquí podríamos entonces
tener una relación con aquellos tipos de alimentos orgánicos, libres de pesticidas, etcétera, ¿verdad? Como podemos ver, es algo muy relacionado. Y aunque no es el tema per se como tal, no está de más mencionarlo. Bien, ¿cuándo empieza a tener impacto el veganismo? El veganismo empieza a tener impacto en 1943 por Donald Watson, ¿sí? Quien es el fundador de la sociedad vegana en el Reino Unido, ¿no? Era, bien. Entonces aquí es donde empieza. Como podemos observar, el veganismo lleva más tiempo que lo que es la dieta basada en plantas. Ahora, aquí viene lo interesante y lo confuso, porque podemos encontrar gran variedad dentro de lo que es el veganismo y lo que es ser vegetariano, bien, porque tal cual no es lo mismo. El vegano, tal cual, va a llevar una alimentación estricta en donde no te va a comer ningún producto, ningún alimento que venga de un animal. Hay incluso personas que ni siquiera te consumen la miel. ¿Por qué? Porque proviene de la explotación de las abejas. Ahora, esto es lo que podemos encontrar a nivel de literatura. Sin embargo, hay un punto muy importante. Hay que tomar en cuenta que ya cada persona va a decidir cómo llevar la alimentación. Y ya después del veganismo tenemos otras variables, como la o vegetariana, lacto-vegetariana, semi-vegetariano. Y fíjense aquí lo que dice. No come carnes, pero pueden comer pescado y pollo. Pesco vegetariano, crudo y vegano, bien, excluye alimentos de origen animal y alimentos sometidos a cocción. Escuché un poquito sobre la charla que dio la colega hace un momento en el tema del embarazo, bien, y no solamente hablamos de suplementación en el embarazo, bien, en general una persona que lleve este tipo de alimentación puede y debería tener una suplementación, principalmente de hierro, de calcio, de zinc, riboflavinas. El hierro es de los más mencionados. ¿Por qué? Porque los alimentos con mayor cantidad de hierro los podemos encontrar en alimentos de origen animal. ¿Ok? Entonces, como ellos no lo consumen, tendríamos que estarlo suplementando. Dijo una frase que me pareció muy, muy relevante. Como dijo, a ver, aquí la anoté, de hecho. Denme un segundito. La alimentación se trata de nutrimentos y no de alimentos. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues bueno, una persona a través de su alimentación, nosotros podemos cubrir sus requerimientos nutricionales, obviamente adecuando bien la alimentación como debe de ser. Muy a pesar de ello, en mi caso, puedo decir, tengo pacientes que llevan ese tipo de alimentaciones, procuramos cubrir la cantidad de proteína que se necesita, pero aún así salen con estudios de laboratorio con una ligera deficiencia de hierro, no a comparación de otros que no llevan un control en su alimentación o que no cubren las proteínas como debería de ser, pero sí llega a haber una ligera deficiencia. Entonces estamos trabajando con suplementación, ¿sale? Ahora, este también es interesante, porque fíjense, está el flexitarianismo, nos dice aquí. ¿Y qué nos habla aquí? Aquí nos dice, ¿sí? Que carne solo 2 o 3 veces a la semana. Y si nosotros regresamos a las primeras presentaciones, nos decía que una dieta basada en plantas puede o no limitar el consumo, ¿sí? De alimentos de origen animal. Es decir, que se propone también como una dieta para aquellas personas que quieren introducirse o que quieren comenzar a disminuir el consumo o eliminar el consumo de alimentos de origen animal. Por tal, ¿sí? Este tipo ahora sí que de raíz, de tipo de dietas vegetarianas, es una variante y es muy similar a la cuestión de lo que es la dieta basada en plantas. Entonces, por esto este tema puede ser muy confuso porque encontramos
bastantes variables en lo que es el veganismo y el vegetarianismo, ¿bien? Una vez aclarado esta cuestión del tema del veganismo, vegetarianismo y lo que es la dieta basada en plantas, vamos a retomar, ¿sí? El tema central y vamos a seguir hablando un poquito de Colin Campbell, ¿no? Porque a raíz de donde Colin empieza a proponer este tipo de dietas y él se hacía las siguientes preguntas, ¿bien? ¿Deberíamos de comprar alimentos etiquetados y orgánicos libres de pesticida? Él se cuestionaba qué es lo que nos está enfermando, ¿ok? Hablaba también sobre los químicos ambientales que son la principal causa de cáncer y aquí les estoy anotando unas cuantas preguntas porque en realidad son bastantes las que él se cuestiona, ¿no? O la salud, sí, debe de ser, va en relación a la cuestión de los genes que uno hereda cuando uno nace. O creo que todo mundo en alguna ocasión hemos escuchado alguna de estas preguntas en relación ya sea a la composición corporal, en cuestión de la salud. Los carbohidratos, esta es de las más comunes. Los carbohidratos realmente engordan, ¿sí? Deberíamos de estarnos preocupando por grasas saturadas, grasas trans, que las podemos encontrar en la comida rápida principalmente. ¿De qué vitaminas son de las que deberíamos de hablar principalmente? Y hace un momento, en la presentación anterior de la colega, era un cuestionamiento, ¿no? Y las deficiencias, ¿sí? Que pueden ser muy variables. ¿Cuánto, cómo, cuándo, cuánto es la dosis, de qué vitaminas debemos de tener, ¿no? Que obviamente eso puede ser ya un poquito más específico si nosotros hacemos estudios de laboratorio, pero a veces también hacer estudios tan amplios, pues para las personas no es como muy, ¿cómo se dice? Muy accesible porque llegan a ser muy costosos, ¿ok? Alimentos fortificados, ¿sí? Deberíamos de comer pescado, alimentos de soya, ¿bien? Muchas cosas que lo que él se preguntaba, ¿sí? Si realmente en dónde estaba el asunto para la cuestión de la salud y evitar la enfermedad. Y entonces, decía Colin, ¿sí? Que las demás dietas llegaban a confundir más a las personas, ¿bien? Él menciona algunas, como la del doctor Atkins, que es una dieta baja en hidratos de carbono. Es un poco similar, está dentro de la misma clasificación de las dietas bajas de hidratos de carbono, pero es un poco similar a lo que es la dieta cetogénica. Bien. Y luego está esta, que él la menciona, no la había escuchado, que es la dieta South Beach. Bien, me puse a investigar qué es la dieta South Beach. Y es una dieta, ¿sí? Científicamente no vas a encontrar información al respecto, pero es una dieta baja en carbohidratos. Bien, seguramente alguien le quiso poner el nombre, ¿no? Y pues bueno, viene la cuestión de la playa, ¿no? Entonces hace pensar que es una dieta para ir a lucir el bikini. Bien, entonces también tenemos otra que dice la dieta de la zona, bien, en donde también es una dieta baja en carbohidratos que tiene otros intereses, que es por la promoción de sus productos también. Pero bueno, como podemos observar, son dietas bajas en carbohidratos. Entonces, él menciona, ¿no? Estas y más, de tantas variedades que tenemos, puede ser más confusa la situación en relación a la salud, en mi opinión. ¿Sí? Esto ya es una cuestión de opinión personal. Yo creo que tampoco ayudó mucho con su término dietas basadas en plantas, ¿sí? Para que no sea tan confuso. ¿Por qué? Porque sigue siendo confuso. Al tener tantas terminologías, tantas variantes del veganismo o vegetarianismo, en donde la dieta basada en plantas también viene a encajar a este tipo de dietas, pues entonces tan claro no está el asunto. Ahora, la parte más importante, ¿sí? De lo que trata el tema. Las dietas basadas en plantas no tienen fines para la hipertrofia. No se creó como con ese fin, ¿sí? Y como podemos saberlo, como podemos recordar, Collins se viene cuestionando para la salud, para disminuir la enfermedad, evitarla. Bien, no viene con fines, pero
como dijo la colega Sara, si mal no recuerdo si era Sara, si no, una disculpa si me equivoqué por el nombre. No podemos ver alimentos, sino nutrimentos, ¿verdad? Y sí se puede que independientemente del tipo de alimentación que pueda llevar la persona, pueda generar la hipertrofia muscular. Podemos tener hipertrofia muscular con una dieta vegana, con las variables que hay del vegetarianismo, con una dieta basada en plantas, con una dieta flexible. Bien, sí se puede. ¿Por qué? Porque la hipertrofia no va a depender solamente de la dieta, sino va a depender de varios factores que en un momento los vamos a tocar. Entonces, ¿cómo comenzó la dieta basada en plantas? Pues bueno, aproximadamente con el estudio que se hizo en 1983, que como lo decía el libro, ¿verdad? La portada del libro de Colin, con el estudio en China, bien, quería analizar o ver el asunto, la relación que hay entre la dieta y el cáncer, bien. Ellos empezaron a analizar los casos y empiezan a ver el número de muertes que hay a través de diversas enfermedades, cáncer, atención médica, problemas respiratorios, diabetes, Alzheimer, etc. Entonces se dan cuenta que el número de muertes que hay, ¿sí?, son bastante amplias. Entonces él empieza a hacer un análisis y empieza a ver una comparación. En este caso, él hace la comparación con China y Estados Unidos, en donde él menciona la dieta en China rural, 1983 y 1984 era muy diferente de los Estados Unidos. Él hablaba, ¿sí?, sobre el consumo, las grandes cantidades que podríamos estar consumiendo en los Estados Unidos de colesterol. ¿A través de dónde? A través de la alimentación, de la comida rápida. Sabemos que Estados Unidos también tiene demasiada comida rápida, ¿no? Hamburguesas, hot dogs, baguettes, papas, etcétera, ¿bien? Entonces él empieza a comparar, ¿sí?, los porcentajes del consumo que podríamos tener, ¿sí?, 1983, 1984, tanto en Estados Unidos como en China, ¿bien? Entonces ahí es ahí donde se empieza a dar cuenta la calidad de la alimentación que nosotros podríamos tener. Ahora, ¿por qué la relación del cáncer y por qué, en este caso, que lo que se cuestionaba y la disminución del consumo de carnes? Bien, muchas personas, y esto tiene que ver con una cuestión, ahora sí, de afinidad, ¿sí?, y de lo que te puede funcionar, sobre todo si estamos hablando de personas que no son profesionistas y del área de la salud, que no conocen muchas cosas, ¿bien? Pero una persona te va a hablar de las grasas mal. Te van a decir que son los principales factores de problemas cardiovasculares. Bien, si hablamos de los carbohidratos, te van a decir que son los principales causantes de la obesidad, del sobrepeso. Si hablamos de las proteínas, nos van a decir que son los principales factores, ¿sí?, que atribuyen a los problemas renales, por ejemplo. Bien, entonces a cada uno lo van a querer satanizar. Entonces, ¿por qué la carne, en este caso, se relaciona con la cuestión del cáncer? Pues bueno, la carne, o más bien en general las proteínas, y ahorita hablamos específicamente de las amidas cíclicas, bien, al momento de tener una cocción, pueden producir lo que se llama glicación, bien, y esta glicación tiene que ver con los radicales libres y el estrés oxidativo. Entonces, esto, ¿sí?, puede afectar y digo entre comillas, porque en la dosis está el veneno, puede ocasionar cáncer. Posiblemente en algún momento se han dado cuenta que podemos encontrar información en donde las proteínas en polvo, por ejemplo, la suplementación de proteína, no se recomienda para hacer hot case, ¿no? Y es a raíz de esto, ¿no?, de la glicación que podemos nosotros encontrar por el proceso que ya está desnaturalizada. Bien, volvemos a lo mismo. En la dosis está el veneno. Eso es en relación al cáncer. Bien, ahora, nosotros tenemos aspartato, glutamina y glicina
que son aminoácidos no esenciales, los cuales, ¿sí?, tienen una síntesis de purinas. Estas síntesis de purinas se pueden estar filtrando a través del riñón. Ah, ¿qué crees? Por eso se le atribuye, bien, que el consumir no directamente carne, sino en general las proteínas nos van a dar problemas renales. Hoy en día es bien sabido y bien fundamentado que la proteína per se no te va a causar un problema renal. Pero si la persona ya presenta un daño, una patología, puede desencadenarlo o puede todavía hacer más compleja la patología. Bien. Ahora, ese es en el caso de, si hablamos, por ejemplo, lo que es hacer unos hotcakes con proteína en polvo. Pero mencionábamos hace rato las aminas heterocíclicas, ¿no? La carne asada. Yo he escuchado y he leído gente que nos dice que no debemos de comer carne asada precisamente por la producción de las aminas heterocíclicas que hacen cambios en la genética, en esta cuestión, el ADN, y que también tiene una relación con el cáncer. Si bien es verdad que las proteínas al meterse en ese tipo de cocciones las puede generar, volvemos a lo mismo. En la dosis está el veneno. Desde luego, si tú todos los días comes comida rápida, vas a tener problemas, ¿sí?, sobre el perfil lipídico. Si tú todos los días estás consumiendo altas calorías, a través de los carbohidratos también vas a tener problemas con el sobrepeso, pero también puedes tener sobrepeso si consumes, ahora sí que un exceso de calorías en general, ¿bien? Pero siempre en muchas ocasiones hay intereses de por medio, porque yo promuevo cierta dieta, entonces yo voy a estar en contra de otras dietas, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo, ¿sí? Cuando nosotros queremos generar hipertrofia, tenemos que hacer cálculos nutricionales para dicho objetivo. Bien, la de proteína es muy importante, así como los carbohidratos y los lípidos. Entonces, la proteína, las que tienen mejor calidad, ese es un ranking, ¿sí?, de mejor calidad, podemos observar que es la carne de res, la caseína, el huevo, la leche, la proteína de soya, pero no está a la par, por ejemplo, que la carne de res y el suero de leche. Bien, posiblemente, si tienes una persona vegana, estrictamente vegana, posiblemente no te va a consumir un suero de leche. Bien, ahora, no porque sea un ranking muy alto, no quiere decir que por eso no podemos cubrir el requerimiento proteico y con buena calidad a través de otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces tenemos la proteína de chícharo o proteínas de cereales que se le conocen también como proteínas veganas, ¿bien? Entonces, aquí el punto es saber cómo vamos a cubrirlo, ¿de acuerdo? Y si bien posiblemente un vegano estricto no te consuma este tipo de suplementos, posiblemente una persona, bien, que tenga una alimentación basada en plantas, sí lo puede hacer. La proteína de insectos, sí, que ha estado ahora sí que en los últimos años mencionándose mucho y se siguen haciendo estudios, pues también se ha demostrado que es eficiente, bien, para la masa libre de grasa, para la fuerza muscular. No únicamente vas a consumir la proteína y ya vas a tener estos beneficios, no, porque los mencioné ahorita, hay otros factores que están de por medio para poder tener hipertrofia, ¿de acuerdo? Ahora, un punto muy importante que tenemos nosotros que analizar es que definitivamente para poder cubrir la proteína, ¿sí?, tenemos que hacer cálculos y hay alimentos que nos van a aportar más que otros, y aquí lo podemos observar, ¿sí? Por cada ración que nosotros tengamos de alimentos de origen animal, y aquí pone como ejemplo, ya sea la carne o el pescado, ¿sí? Vean la cantidad que nosotros tenemos, ¿sí? De una o dos raciones, ¿sí? Huevo, chícharos, ¿sí? Que es lo más fácil.
pero empieza ya a cambiar si nosotros metemos cereales, pan, ¿sí? Maíz. Es más difícil cubrir el aporte proteico. Nos está hablando del aporte proteico de 20 gramos en cada uno de ellos. Y aquí nos menciona, ¿sí? Tamaño de las porciones. Carne o salmón, 100 gramos. Bien, y sí, efectivamente, aproximadamente es muy similar, varía muy poquito. Si mal no recuerdo, de pollo son como 35 gramos. Hablando en porciones basados, no sé de dónde sea, creo que hay varios que no son de México. Normalmente se llegan a inscribir muchas personas y algunos no son de México. Pero para los que somos de México, recordemos el SMAE, el Sistema Mexicano de Equivalentes, y nos menciona la carne de res, la porción por 30 gramos. La carne de pollo por porción 35 gramos, si mal no recuerdo. La pechuga de pollo. El filete de pescado por porción nos da, es 40 gramos aproximadamente, de los cuales, de los que te acabo de mencionar, nos dice que nos aporta aproximadamente 7 gramos de proteína. Yo lo que hago en mi consulta es darles como un estándar, ¿no? Ejemplo, yo les doy a elegir pollo, pescado, carne o atún, 150 gramos y tú varíale, ¿no? Porque es prácticamente, es muy, muy similar. Entonces, aproximadamente 120 nos van a estar dando 24 gramos de proteína, que es más o menos también lo que puede llegar a tener un scoop de suero de leche. Bien. Entonces, seguimos el huevo, ¿sí? 2 huevos. Luego tenemos la soya, 100 gramos. Y conforme vamos avanzando, ¿sí? Pues empieza a ser mayor. La papa, por ejemplo, ¿sí? 175 gramos. Entonces, va a ser más difícil cubrir los requerimientos proteicos a través de los alimentos basados en plantas, ¿no? A través de las dietas basadas en plantas o vegetarianas. Y esto es muy importante saberlo, chicos, porque en mi caso, yo he tenido personas que quieren una pérdida de grasa, bien, que está dentro del mundo también de la hipertrofia, del fitness. ¿Y qué crees? Y ahorita les voy a compartir otra tabla. ¿Qué crees? Quiere perder grasa corporal y cuando nosotros queremos perder grasa corporal, nosotros tenemos que incrementar el consumo de proteínas. Y te dicen, es que yo lo puedo cubrir, porque eso sí lo saben perfectamente, entre cereales, una mezcla de cereales y legumbres, porque les puede aportar la cantidad de aminoácidos correspondientes. Sí, lo cubres, pero cuando haces eso, te excedes con los carbohidratos y entonces te sales de lo que es un déficit calórico y entonces te sales del objetivo, ¿va? Por lo tanto, ¿sí? Podríamos decir que una dieta basada en plantas, pues va a estar, puede esporádicamente incluir alimentos de origen animal. Bien, una dieta vegana, como ya lo hemos mencionado, los va a estar excluyendo totalmente, ¿sale? Algunos factores, ¿sí? Que van a estar contribuyendo a la hipertrofia. Por eso es lo que les decía, independientemente del tipo de dieta que nosotros podríamos estar siguiendo, ¿sí? Tú puedes hacer una dieta, pero si no estás cuidando estos aspectos, no va a haber hipertrofia. Primero tenemos que también tomar en cuenta el entrenamiento. Y el entrenamiento debe de ser de pesas, de resistencia, ¿sí? En el cual engloba esos 3 factores, la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Bien, debe de haber una correcta programación que tome estas variables. Ahora, otro punto importante, la genética. Bien, esto es importante, ¿por qué? Porque si la persona no tiene una buena genética, no va a haber un desarrollo muscular como a él le gustaría, bien, o al nivel que a él le gustaría. Mi caso, bien, yo pecho, pectoral no lo entreno alrededor de, no sé, 2 veces a la semana y hago como 3 o 4 ejercicios a la semana y a veces no me alcanza el tiempo y me lo brinco. Y está bien, me gusta la parte de mi pectoral y las piernas tengo 2 días específicos, toda la rutina es basada en la pierna y me cuesta mucho trabajo hacerla crecer. Bien, la genética tiene un punto muy importante en esta cuestión del desarrollo. Y luego viene la nutrición. Si en la nutrición
nosotros no tomamos los aspectos como lo que es un superávit calórico, ¿sí? Un balance energético positivo, la persona no va a subir de peso. Y este balance energético positivo se puede hacer con cualquier dieta, ¿sí? Una basada en plantas, una dieta flexible, una dieta normal, por decirlo de esta manera, y posteriormente tendríamos que trabajar con la suplementación. Bien, la suplementación es para cuando ya todo lo demás está bien, porque muchas veces quiere comenzar primero con la suplementación y la nutrición no la estamos cuidando adecuadamente. El descanso y el sueño también son necesarios. Si no descansamos y no dormimos, ¿sí? Recordemos también que en la noche, cuando ya llevamos ciertos niveles de horas de sueño, es donde mayor producción de testosterona estamos teniendo. Entonces, si no tenemos un adecuado descanso, no vamos a tener los mejores resultados. Y el estrés. El estrés también tiene mucho que ver. Tenemos personas incluso que pueden tener demasiado estrés y tienen gran cantidad de grasa corporal, no pueden bajar de peso. ¿Por qué? Porque tiene una relación también con la cuestión del cortisol. Entonces, son muchos factores, estos son algunos, que son la mayoría, que tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros generar hipertrofia. Ok. Y les voy a compartir otros aspectos que son importantes. Cambié de diapositiva. ¿Me puedes confirmar si se observa? Sí, maestro, sí se ve la nueva diapositiva. Es el azul, ¿verdad? Sí, ¿de cuánta proteína debo consumir? Okay. Esto es importante. Si a mí me llega un paciente, independientemente del tipo de alimentación que él debe de seguir, yo sigo estos patrones, hablando en términos generales, ¿verdad? Porque uno debe de ir individualizando cada caso. Entonces, si lo que tú quieres es que tu paciente tenga una hipertrofia, nosotros podríamos estar trabajando en este rango de 1.8 hasta 2.2 gramos de proteína. Yo no voy a ver alimentos, yo voy a ver proteínas, ¿sí? ¿Cuánta proteína me va a aportar cada uno de los alimentos que yo estoy agregando en ese plan de alimentación? ¿Sale? Ese es en cuestión de la proteína. Esta es en cuestión de los hidratos de carbono. A ver, listo. Si yo lo que busco, ¿sí? Es hipertrofia, bueno, entonces yo podría estar trabajando de 3 gramos a 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Bien, vengan de donde provengan, vengan de los cereales, vengan de las legumbres, bien, tengo que ir contabilizando eso. Y obviamente esto uno lo va a ir perfeccionando y lo va mejorando conforme va a la práctica, a la experiencia, ¿bien? Entonces, si tenemos un superávit, que ahorita es otra, esta diapositiva también se los voy a compartir, ¿sí? Vamos a consumir mayor cantidad de calorías, le vamos a dar prioridad a lo que son los carbohidratos para la hipertrofia. Si fuera al revés, si fuera una pérdida de grasa corporal, los carbohidratos, los lípidos pueden ir disminuyendo, pero incluso las proteínas pueden ir incrementando, ¿no? Entonces, igual pasa con los lípidos. Podríamos estar, ¿sí? Incrementando los lípidos. Cuando nosotros hablamos del cálculo para lo que es la hipertrofia muscular, aquí se los voy a poner. Sí, todo depende del objetivo de la persona. Aquí les muestro rápidamente cómo es el cálculo o cómo trabajo yo, ¿sí? Tenemos la fórmula Harris-Bennick o Mifflin, según la que tú utilices. La diferencia es que es el tipo de población que se utiliza y el año en el que una y otra se hicieron, ¿verdad? Mifflin es más reciente, pero igual no hay mucha variabilidad en el aporte calórico. Pueden variar 50, 100 calorías. Digo, cuando yo comencé,
uno quería ser muy, muy estricto, muy cuadrado con el cálculo, y si son 2,000 calorías tienen que dar, ni una más ni una menos, ¿no? Pero con el tiempo te vas dando cuenta que, la verdad, no es necesario ser tan cuadrado, porque finalmente todo es una estimación, y lo que va a brindar también el resultado es tu experiencia, ¿sí? Entonces eso también vale mucho, ¿no? La experiencia basada, obviamente, en evidencia científica. Entonces, bueno, un ejemplo rápido, el NEAT, que es el factor de actividad que no es ejercicio, y ese NEAT lo podemos obtener a través de esta tabla, ¿sí? Y ese es el detalle, esto es subjetivo. Podemos tener una persona que está trabajando en oficina, y podemos tener una persona, no sé, que se dedica a vender gas, que transporta tanques de gas. Vas en su camioneta con los tanques de gas, le piden un gas, y muchas veces les toca subir hasta 3 pisos. Entonces el NEAT es variable, pero es subjetivo, ¿sí? Porque para muchos a lo mejor puede ser, no, pues es una persona muy activa, pero para otros a lo mejor es moderadamente activo, ¿no? Entonces es subjetivo. Entonces de ahí ya se toma el factor de actividad, el efecto térmico de los alimentos, y nos da un requerimiento total. Ahora, este requerimiento total que nosotros tenemos aquí como ejemplo, pues nos está diciendo que son 2,591 calorías, ¿de acuerdo? En teoría, eso sería de mantenimiento, ¿va? De mantenimiento. Aquí pusimos un ejemplo de 81 kilos. De mantenimiento. Si tú lo que buscas es, hablando nutricionalmente, bien, ya quien le mueva el entrenamiento, pues también tiene que ver la cuestión del entrenamiento. Pero hablando nutricionalmente, sobre eso tú tienes que hacer un superávit calórico, un balance energético positivo. En este ejemplo, miren, aquí lo tenemos, sí, las 2,591, estamos haciendo un superávit del 10%, tú puedes ir de 200 o en 500 o hacerlo por porcentaje, y nos da 2,850 calorías, ¿ok? Entonces, esta persona ya está en un superávit calórico. El objetivo es un incremento de la masa muscular, pero volvemos a lo mismo. Si no estamos tomando en cuenta, ¿sí?, todos los demás factores, pues no va a haber una hipertrofia. Ahora, hablando nutricionalmente, eso es un orden que funciona muy bien, que es la pirámide de Erich Helms. Bien, y como les decía, la suplementación sí es importante, pero es la última, ¿sí?, que vamos a darle la importancia. Si no tenemos todo lo demás bien, tome lo que tome, no va a tener los resultados, ¿ok? Hay que adecuar, independientemente de la dieta, ¿sí?, que se esté siguiendo, porque muchas personas vienen con ciertos objetivos, y porque les dijeron o creen o leyeron que esa dieta es específicamente para esto. No vemos alimentos, vemos nutrimentos, ¿bien? Entonces, hay que seguir este orden, cuidar el balance energético, hacer un buen cálculo, y como les mencionaba, tu experiencia vale mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos basando en ecuaciones predictivas. Son ecuaciones. Ese cambio de diapositiva, ¿se ve? Sí, maestro, sí se ve el cambio. Ok, perfecto. Y eso lo comprendí hasta cuando me quedó más claro, y dije, cuánta razón, ¿verdad? Cuando usé el calorímetro, bien, me decía yo, pues es que a mí me cuesta mucho trabajo subir de peso. Yo hacía mi cálculo, mi requerimiento, ¿sí? Y a mí me salía 1,680 calorías. Como ya les comenté, si yo quiero subir de peso, lo que voy a buscar es que sea en masa muscular, y eso es hipertrofia, ¿de acuerdo? Entonces ya, pues yo quiero subir de peso, lo que les mencioné, la ecuación que le mencioné, ¿sí? Me hacía mi cálculo, y bueno, ahí estaba, ¿no? A mí me salía que tenía que consumir con Mifflin 1,680, 1,735 en un consumo de mantenimiento, ¿sí? De mantenimiento. Con el calorímetro, el mantenimiento son de 2,264 calorías. Entonces, yo calculaba mi superávit
a partir de estas ecuaciones. Supongamos, ¿sí?, que yo le subiera 300 o 400 calorías, pues apenas iba a estar en 2000 calorías, 2100 calorías, cuando en realidad esas no eran mis calorías de superávit, esas eran mis calorías realmente de mantenimiento. Por eso me cuesta trabajo subir. ¿Por qué? Porque no me estaba funcionando con las con las ecuaciones predictivas. Obviamente no todos tenemos la posibilidad de tener estos aparatos en alcance, son muy costosos, te llegan a costar 500,000, 700,000 pesos, ¿sí? Entonces nos regresamos a las ecuaciones. Por eso es que les digo, aquí importa mucho nuestra experiencia, porque si yo ya me estoy percatando del sujeto que estamos teniendo, sin miedo, sigo subiendo calorías. Aquí es muy importante hacer una evaluación antropométrica para poder hacer un análisis de la composición corporal, para ver que efectivamente estemos subiendo más en masa muscular y no precisamente nos esté ganando la grasa corporal. ¿De acuerdo? Y perfecto, chicos. Pues hasta aquí la información. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. Espero que les haya sido un tema interesante. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias por su presentación. Vamos a pasar a leer las preguntas que nos hicieron llegar los participantes. Miriam Hill pregunta, ¿la glicación de proteínas en polvo y su derivación a radicales libres también aplica para proteínas vegetales? No, porque las proteínas vegetales precisamente vienen, ¿sí?, de las verduras, ¿sí?, o de cereales, y no es, ¿cómo se llama? No es las mismas cantidades que nosotros podemos tener, ¿sí? Pero, sí, volvemos a lo mismo. No sé si lo preguntas por la elaboración de los postres o de los hot cakes, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Ahora sí que cuidar, obviamente, siempre el exceso, ¿sí? Muchísimas gracias por su respuesta. Y Argelia Gómez pregunta, ¿qué opinas sobre la cocción con freidoras de aire que ahora se han promocionado tanto? Pues mira, es una opción, entre comillas, viable. Se puede cocinar con ellos. Ayuda a que cocinemos sin aceite, sin grasa. Yo tengo una, no la uso, no la tengo por mí. Científicamente no tenemos mucha información al respecto. Solamente hay un artículo, bueno, yo me he encontrado con un artículo que hablaba sobre, si mal no recuerdo, sobre sardinas. Y no salió, no me acuerdo exactamente ya tiene rato, unos 2, 3 años, no salió muy favorable la respuesta, pero hay que analizar también cómo está estructurado el estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que checar en qué está hecho, y aquí nos está hablando de sardinas, ¿no? Entonces algunos se cuestionan, ¿y quién va a meter sardinas, no? Por lo menos ya sabemos que con las sardinas no era viable, ¿ok? Entonces, hasta ese punto puede ser una buena opción. ¿Por qué? Porque evitas cocinar con tanta grasa, que es el principal objetivo de usar estas freidoras de aire. Pero aquí viene la otra cuestión, que ya es un criterio personal, porque les digo, yo tengo una en casa. Creo que son difíciles de usar, o para mí sí me cuesta un poquito trabajo. Hay que estar ahí probando a ver la textura, porque si no les metes el tiempo suficiente, no salen bien. Para mí las texturas, los sabores, o de plano fui muy malo para utilizarla, no me agradaron bastante, pero ya es una cuestión personal. Hablando de una cuestión nutricional, puede ser viable. Bien, creo que es un equipo costoso y pues es lo que te puedo decir. Pero si la sabes utilizar, si la puedes costear, adelante, es una buena opción. Muchísimas gracias por su respuesta. Ali Joyce pregunta, ¿qué opina de las proteínas de grillo como gricha y esos productos? No he visto esa proteína. En sí, no me puse a verificar marcas. Sí sé que hay proteínas de insectos, pero no he analizado ninguna información como tal. Te dejo aquí mis redes sociales
Si gustas y tienes la proteína, mándamela y yo con mucho gusto me pongo a analizarla y ya te puedo dar una opinión específicamente de esa que tú me dices. Muchísimas gracias por su respuesta. Eduardo López pregunta, ¿qué ejercicios recomiendas en problemas cardiovasculares para la hipertrofia? Mira, yo me deslindo de los entrenamientos, bien, yo te recomendaría, yo me dedico meramente a la nutrición y yo trabajo con un entrenador. Entonces, yo te recomendaría que lo designes a alguien que tenga los conocimientos necesarios para programar un entrenamiento. Muchísimas gracias por su respuesta. Verónica Cervantes pregunta, si tengo un paciente de 17 años masculino, ¿cuál es el máximo de proteína que puede consumir si hace ejercicio para subir masa muscular? Es un paciente que le cuesta mucho subir de peso. Bien, mira, volvemos a lo mismo, vamos a hacer el cálculo, bien, pero previo a eso, yo te recomendaría un análisis de la composición corporal. Si el sujeto supera el 15-16% de la grasa corporal y es sexo masculino, yo no te sugiero, sobre todo si está por encima del 16, no te sugiero que hagas un superávit, un incremento de la masa muscular. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta, independientemente del tipo de la dieta que esté haciendo, hay que tomar en cuenta que durante el proceso de la ganancia de masa muscular llegamos a ganar grasa. Si ya tenemos grasa, más la que vamos a ganar, deja de ser estético y muchas ocasiones puede ser incómodo para la persona. Bien, por eso primero deberíamos de evaluar la composición corporal. A mí me pasa demasiado en consulta. Llegan porque se sienten delgados y quieren un incremento de la masa muscular, pero tienen bastante grasa corporal. Entonces, aquí tienes dos opciones. Puedes trabajar un déficit calórico, perder grasa corporal, o puedes trabajar una dieta normocalórica y esperar qué resultados puede haber a través del entrenamiento. Y puede haber, posiblemente pudiera presentarse una recomposición, un cambio sobre el mismo peso. Bien, si está listo y puede incrementar la masa muscular, como lo platicamos, como te lo mencioné en la tablita, puedes poner 1.8, 2.2. Aquí yo los animo a que cuestionen. ¿Y de qué va a depender de 1.8 a 2.2? Analiza su recordatorio de 24 horas, analiza su frecuencia de consumo. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona, si le das 1.8, saquen la cuenta, sobre, no sé, sobre 70 kilos, pues obviamente te va a dar menos cantidad de proteína que si lo haces por 2.2. Bien, y posiblemente la persona no está acostumbrada a cubrir esa cantidad. Si tú le pones 2.2, posiblemente podría ser bastante. Entonces no le des 2.2. La evidencia nos dice que 1.8 nos puede funcionar, entonces dale menos. De ahí de ese análisis va a depender cuánta proteína tú le vas a dar, ¿sale? En el caso de que quieras el incremento de la masa muscular. Muchísimas gracias por su respuesta. Gilberto pregunta, al incrementar el porcentaje de proteínas, ¿qué pasa con el riñón, que es el encargado de filtrarlas? Ok. La evidencia científica nos dice que incluso hasta 3 gramos, 2.8, si la persona es saludable, no le va a pasar mayores. Ahora, volvemos a lo mismo, hay una estimación. No podemos saber meramente con un cálculo de estimación cuánto se va a estar aprovechando. Si nosotros, ¿sí? Damos exceso de proteína, definitivamente las va a estar desechando, pero no precisamente puede generar una alteración en el riñón, a menos que la persona ya tenga indicios de un problema. Por eso es muy importante. Normalmente, una persona con sobrepeso y obesidad, la probabilidad de que creatinina, ácido úrico, ¿sí? El BUN los tenga elevados es una probabilidad, ¿sí? Y van con personas, los coaches del gimnasio, que a todo mundo le quieren dar proteína al fallo y no sabemos si esa persona ya tenga una alteración. Ahí sí puede haber una afectación. De ahí en fuera no. Ok, Paco, ¿y cómo estás tan seguro de que si le doy 2.8, le doy 2.6, la va a estar aprovechando al máximo? No, es que no estoy seguro.
tendría que estar haciéndole estudios, ¿sí? De un balance nitrogenado para ver cuánto se está aprovechando. Pero para muchos no es viable económicamente estar haciendo estudios constantemente, ¿sale? Entonces, volvemos a lo mismo. Si una persona sana, puedes confiar, si trae un buen peso, una buena composición corporal, adelante. Pero, ¿quieres quitarte de dudas? Haz estudios de laboratorio. Siempre es mejor hacer estudios de laboratorio, de hecho. Muchísimas gracias por su respuesta. Sara pregunta, ¿recomiendas el uso de omega 3 para ayudar a la recuperación post ejercicio? No es ¿cómo se dice? La piedra angular, pero los omegas son benéficos. El consumo del omega es benéfico independientemente si sea para la recuperación. Bien, son antiinflamatorios, nos ayudan al sistema nervioso central, entonces cardioprotectores, entonces los puede estar consumiendo, pero no va a depender la hipertrofia de los omegas 3. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinas de la creatina en la hipertrofia muscular? No solamente en la hipertrofia muscular, sino en general. Adolescentes, ¿sí? 12 en adelante, incluso por ahí hay estudios, ¿sí? Que tienen beneficios a nivel cognitivo, mejoran la cuestión del Alzheimer, ayuda ahora sí a tener el músculo mayor, con mayor hidratación, con energía, nos puede generar un crecimiento muscular. Entonces, es muy bueno, lo pueden consumir. ¿Dónde? Es una pregunta que me han llegado en ocasiones. Estoy embarazada, estoy lactando, no sé si la colega anterior tenga conocimiento, pero bueno, a lo que yo me he informado, no hay mucha información al respecto. Y en una ocasión me asesoré con un colega que también se dedicaba a materno infantil y me dijo, ¿sabes qué? No lo recomendamos. No lo recomendamos porque no hay información al respecto, no sabemos qué pueda suceder. Pero de ahí en fuera, adelante. A ver, me he hecho la pregunta que está acá por escrito. Sí, maestro. ¿Cuánto tiempo recomiendas una dieta hiperproteica usando suplementos para la hipertrofia con buenos resultados? Bueno, defíneme suplementos para la hipertrofia, y cuánto tiempo recomiendas una dieta hiperproteica dependiendo cuántos gramos. Ejemplo, ahí te va. En una preparación para una competencia, ¿sí? Yo te dije que 3, pero no por eso quiere decir que vas a dar 3 todo el tiempo, no. En una preparación para la competencia yo he manejado hasta 3.1 gramos, pero lo manejamos una semana. Cuando estamos en un déficit calórico, dependiendo a qué nivel quiera perder grasa corporal, pues vamos a ir incrementando y ajustando, pero van a ser, ¿qué te gusta? 3, 4 meses, porque independientemente de eso, una persona no puede mantenerse por tanto tiempo en un déficit calórico, ¿bien? Entonces, todo depende. Si está 3.1, yo lo he usado para competencia, lo usamos una semana y los déficits calóricos siempre los manejamos 2 meses, 3 meses, 4 meses y sobre eso vas a ir subiendo y ajustando, ¿bien? No hay como una fecha tal cual, pero obviamente demasiado tiempo tampoco sería conveniente. No sé, me imagino, no sé, 1 año, a lo mejor 2 años, tener ese tipo de dietas. Yo creo que a largo plazo, pues sí podría ser contraproducente. Y volvemos a la respuesta anterior. Regresémonos a los estudios de laboratorio. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles estudios recomiendas? Así la más básica puede ser una química sanguínea. Bien, nos va a dar glucosa, nos va a dar colesterol, nos va a dar triglicéridos, nos va a dar ácido úrico, nos va a dar creatinina, nos va a dar balance energético, que son los más básicos. Andan alrededor de un costo según la zona y el laboratorio de 500, 400, quizás 700 pesos. Esos serían como los de base. Ya después, pues si tú detectas que puede haber mayor problemas, pues entonces sí, pues a lo mejor perfiles hormonales, ¿sí? Poder estar checando ahí. Pero de entrada, esos pueden ya decirnos bastante de cada persona.